En esta ocasión tenemos la presencia de Alberto Acosta, un intelectual y político muy reconocido en el país, investigador, tiene varios libros escritos, es ministro de Energía, expresidente de la Asamblea Constituyente del 2008, es decir, una persona altamente conocida, ampliamente conocida por el país. En ese sentido, no creo que sea tan importante ahondar en una presentación más detallada de Alberto. Te damos la bienvenida, te agradecemos por venir a comparecer en este programa. Te comento rápidamente que el programa Extremo Centro es un programa que surge como una continuación de un esfuerzo muy dilatado por parte de Janet Sosa, que tuvo el programa que se denominó Babel Latino durante 16 años y que trataba de comunicar nuestras poblaciones migrantes con nuestras poblaciones que nos encontramos en el país. Con esta pequeña introducción le doy la palabra a Janet Sosa, que es periodista, comunicadora social de profesión y que ya he comentado su labor como comunicadora a través del programa Babel Latino desde Europa. Te damos la bienvenida una vez más, Alberto, te agradecemos tu comparecencia y vamos a dar inicio a este programa. Janet. Sí, eh, mm, pues reitero el agradecimiento, Alberto Acosta. No es la primera vez que tenemos la oportunidad de dialogar con Babel Latino. El programa que aún está como base es Babel Latino. Hace un mes nada más, incluso menos, dimos una pausa después de 16 años, ya que hace falta justamente reactivarse, transformarse. Y después de 16 años de programa, una vez a la semana hemos estado aquí. Iniciamos en Radio Marconi hace 16 años y continuamos en redes, y después todos estos últimos años hemos estado en Radio Pichincha cada sábado a las 12 del día. Esperemos también que este programa podamos replicarlo el día sábados, ¿no? Va a estar en podcast. Pues sí, esta es una iniciativa que hemos tomado con Mauricio Barahona, ¿no? Mauricio, además de ser analista político, es un consultor independiente, ex militante de Alfaro Vive, como yo también, una ex militante, así que siempre estamos dialogando sobre temas políticos, sociales, humanos, y pensamos en esta formato, ¿no?, de extremo centro. ¿Por qué extremo centro? Parecería que extremo centro seguramente no es más que otra cosa, es más que una ideología, digamos que es una dinámica, una forma de buscar, ¿no? De hecho, somos gente de izquierda, absolutamente, donde creemos que lo fundamental es la igualdad social, la intervención del Estado, el buen vivir. Sin embargo, a veces esto de tratar las ideologías de izquierdas, derechas nos pierde. Nosotros defendemos la democracia como uno de los principales pilares de la sociedad, y pues de frente a eso dijimos, bueno, ¿qué le ponemos? Entonces dijimos, ¿por qué no llamarle un extremo centro, ¿no? Un extremo centro que permite evidentemente hacer un abanico de oportunidades de poder dialogar. Y es un diálogo informal, no se trata, Alberto, de una entrevista pregunta-respuesta, se trata de que dialoguemos. Así que con eso, pues, sin más, no tenemos límites de tiempo, que es otra de las cosas que nos gusta, no queremos hacerlo ni muy largo, pero tampoco a veces las radios nos obligan, ¿no? Los espacios mediáticos, digamos, oficiales, nos obligan a veces a restringir, pero sí quisiéramos poder dar la oportunidad a muchos oyentes, seguidores, que puedan escucharlo y verlo también en podcast. Así que, Alberto, si a ti te parece bien, queríamos iniciar con una pequeña introducción, Mauricio, para que pueda después, la palabra evidentemente la tiene Alberto, nuestro invitado, Alberto Acosta. Bueno, una vez más agradeciéndote que te hayas acercado a este programa, a esta invitación nuestra, y queríamos hacer un programa de diálogo fundamentalmente sobre dos temas. El uno es un análisis crítico de todos los elementos que intervinieron en los resultados de la consulta popular última, en la que triunfa el no con un amplio margen y una contundencia no solamente numérica, sino que yo diría que geográfica también, que es
uno de los elementos que llama la atención. Y más que nada, hemos pensado primero en ti porque creo que, y sin echar lisonjas innecesarias, creo que cumpliste un papel muy importante en el resultado de que se obtuvo en la consulta popular. Tu presencia en medios, en programas, en comparecencias, en debates fue muy esclarecedora. Creo que hubo un papel fundamental de aclararle a la ciudadanía todos esas muletillas discursivas que se había inventado el poder para tratar de imponernos un sí que hubiese tenido consecuencias sumamente complejas. Así que simplemente para revisar dos o tres elementos, el uno es recordar la contundencia del triunfo del no. Y ahí tenemos nosotros en las cuatro preguntas, triunfa el no, pero lo interesante es que en la pregunta 4, que tiene que ver con la convocatoria a la Asamblea Constituyente, a la posible Asamblea Constituyente, para reelaborar un texto constitucional, el triunfo del no es contundente de 61.8 a 38.2 en los acumulados nacionales. Esa creo que es un resultado que marca un camino y que marca unas posibilidades y marca la cancha en el devenir político del inmediato y del mediano plazo también. Respecto de las bases militares, la pregunta número 1, el no triunfa con 60.8 frente a 39.1. En la pregunta 2, sobre eliminar el financiamiento de los partidos políticos, el no triunfa con 58.3 frente al sí 41.7. Y en la pregunta 3, que tiene que ver con el número de asambleístas, el no triunfa con 53.71 frente a 46.2. Un político conocido dice, analiza y señala que un país que vota en esa magnitud por el no en la pregunta 2 y 3 es porque es un país inviable. Así es, así te parece, Alberto. Coméntanos qué te podría parecer de que este sea un país inviable porque el país vota no en cosas donde se supone que había un consenso social, habría un rechazo a la Asamblea Nacional, habría un rechazo al financiamiento de los partidos y sin embargo ahí gana el no. Alberto. Hay mucha tela para cortar. Les agradezco la invitación, Janet y Mauricio. Tenemos aquí, en primer lugar, que destacar algo que es fundamental. Este triunfo del pueblo ecuatoriano fue el logro de un trabajo en minga. Nadie, ninguna persona, ningún partido político puede atribuirse el resultado. Y esto es muy importante, porque esto abrió la puerta a una amplísima participación de diversos sectores de la sociedad. Cada cual hizo lo que pudo, cada cual hizo lo que debía. Y entonces esa sumatoria desde abajo de distintas iniciativas dio como resultado este contundente triunfo del pueblo ecuatoriano. Entonces, este es un primer punto. Aquí no hay nadie que pueda decir, yo respondo, yo fui el que impulsé, yo dije. No, no, no. Aquí todos fuimos coadyuvantes para el logro de este domingo histórico ya, 16 de noviembre. Vamos a rescatar siempre ese noviembre con un no en mayúsculas, 16 de noviembre. Ya, creo que ese es un primer punto clave y fundamental. Un segundo punto que yo quisiera rescatar, si ustedes me permiten, es que aquí hay que evitar que se establezca la narrativa del poder que quiere minimizar la derrota y presentar como una pérdida. No es una cuestión semántica. No es que perdió Daniel Noboa, porque si asumimos esa lectura, estaríamos abriendo la puerta a la posibilidad de que él pierde por sus errores, por sus equivocaciones, por los discursos equivocados de quienes le acompañaban. O sea, que minimiza el triunfo del pueblo ecuatoriano. Daniel Noboa, al ser el abanderado, si ustedes quieren, la cachiporra del proyecto político de las oligarquías, es derrotado, él y las oligarquías. Entonces aquí no se trata de una pérdida, sino de una derrota infligida por el pueblo ecuatoriano en un esfuerzo masivo, colectivo, pensado y bien decidido. Este es el segundo punto que para mí es fundamental. Luego podemos comenzar a analizar las preguntas.
el hecho de que se hayan planteado una serie de preguntas que habría que analizarlas una por una, en un contexto de crisis, no nos olvidemos del entorno en que vive el país, que tenemos como telón de fondo un miedo que es real y es construido. Yo no niego que no hay crimen organizado y que la inseguridad nos tiene preocupados a todos los habitantes del país. Vivamos donde vivamos, eso es un hecho constante, pero eso se ha exacerbado y ese miedo es una de las herramientas con las cuales se pretendió impulsar todos los cambios que el gobierno planteaba en la consulta popular. Y entonces aquí habría que tener claro cuál era el eje de la narrativa oficial en la campaña. Uno, necesitamos una nueva constitución. El discurso era, Ecuador necesita una nueva constitución. Dos, la constitución de Montecristi es la causa de todos los problemas. Insisto, yo vivo dando la vuelta por algunos lugares en el país. Lo único que no dijeron, he escuchado barbaridades impresionantes, ¿ya? Lo único que no dijeron que aquí adentro estén las 10 plagas de Egipto. Eso es lo único que les faltó señalar, que en la constitución de Montecristi están las 10 plagas de Egipto. Y tercero dijeron, hay que cambiar. Entonces, el Ecuador necesita una nueva constitución. La constitución es la causante de todos los problemas y hay que cambiar, ¿ya? Y ese discurso se vuelve ahora a relanzar por parte de las autoridades del gobierno y los grupos oligárquicos. Entonces nos quieren endilgar, y esto me parece que también fundamental, que los problemas que se van a presentar en el país o se van a agudizar en el país se derivan del no. Entonces nos dicen, hazte cargo del no. Aparecieron en estos días, hace un par de días, una serie de fotografías de grupos militares irregulares en la frontera norte, creo que era en la provincia del Carchi. Claro, decían, ahí está, por no haber permitido la instalación de bases militares extranjeras, ahí están las consecuencias. Me parece que incluso de eso hay una sinvergüencería enorme, porque supongamos que hubiéramos permitido bases militares, hasta que se instalen pasa unos meses por lo menos. Y además no sirven para esas tareas, nunca han servido para esas tareas. A las tropas extranjeras nunca les han servido, no les ha interesado la soberanía nacional. Podemos hablar también de eso. Es decir, Alberto, tendríamos como telón de fondo, yo diría que tres elementos. El uno es haber pretendido trabajar sobre la idea del miedo, sobre el trabajar miedo está sobre el miedo de las aquí, personas. Mauricio, sin lugar a dudas. El miedo nos acosa por todo lado. Y eso es una cuestión que tenemos que estar claros. El miedo justifica determinadas aceptaciones, determinados apoyos. Así es. Y el otro elemento es esta suerte de relato que le hacía ver a la Constitución como a la madre de todos los vicios. Y efectivamente, pues, digamos, un discurso esclarecedor era trabajar sobre cuáles son los verdaderos contenidos de la Constitución y qué relación tienen con la narrativa que el oficialismo hacía, es decir, que la Constitución impide la inversión, que la Constitución permite y aupa el crimen organizado y el narcotráfico, que la Constitución no permite un desarrollo económico de mayor inversión extranjera, etcétera, etcétera. Todos esos relatos que creó el oficialismo y que fueron desmontados en gran medida con esta respuesta contundente. Bueno, de hecho, el pueblo ecuatoriano, que es un pueblo inteligente e intuitivo, dio una respuesta categórica. Uno podría decir que fue de rechazo al gobierno del presidente Noboa, sí, pero además hay una serie de elementos que incluso se reflejan en la diversidad del volumen de las respuestas, ¿ya? Porque no son todas iguales, ¿ya? Hay diversidades, ya hay una votación diferente. A mí, te soy absolutamente franco, Mauricio, me sorprendió el resultado de 4 veces no, ¿ya? Yo que había recorrido el país y que comencé a darme cuenta en los últimos días de que el no subía, y lo dije algunas veces, como espuma, creí que no iba a alcanzar para la pregunta B y C, la que tenía que ver con los partidos políticos y el número de asambleístas. Eran los ganchos, ¿no? Eran los ganchos. Eran las preguntas dulcemente envenenadas, ¿ya? Porque eran muy atractivas, pero tenían un profundo veneno, ¿ya? Y ese pueblo se dio cuenta,
Ese pueblo se dio cuenta, sí, rechazó a Noboa, pero diferenció su voto. Y es muy interesante eso, ¿ya? Y entonces tenía yo ya la certeza los últimos días de que ganábamos con seguridad en la pregunta A y que estaba subiendo muy bien la pregunta D, la de la consulta, ¿ya? Pero no me imaginé que las 4 iban a ser tan contundentes. Pero de todas maneras, es muy interesante, insisto, lo que te estoy diciendo. Hay que estar preparados a que no nos vendan un relato equivocado, que perdieron por sus errores y que ahora es la culpa de quienes votamos no, que no se puedan enfrentar los problemas. No tenemos las bases, no podemos combatir el crimen organizado, por favor. Eso se necesita ser sinvergüenza para sostener eso. Lo mismo, en las 2 preguntas otras, la de la asamblea y la de los asambleístas, no requieren una consulta popular ni un cambio en la Constitución. Lo que requieren es un ajuste en el código de la democracia y punto. Y son otras las respuestas que hay que dar. Y la de la nueva Constitución, y esto me parece que es fundamental, este sería para mí el quid del asunto. Nos quieren decir que ahora sí, por la culpa de que no hay nueva Constitución, no vienen inversiones extranjeras, no hay reactivación de la... Por favor, vamos por partes, despacio. Supongamos que ganaba el sí, que menos mal no sucedió eso. La nueva Constitución, si el pueblo le habría aprobado, estaría recién en vigencia de aquí después de un año y medio, ¿ya? Entonces, durante todo ese lapso, tenía que gobernar el presidente Noboa con la Constitución del 2008. Esto es otro dato interesantísimo, ¿ya? Y este es un punto medular, Mauricio y Janet. Lo que tenemos que ahora es recuperar la ratificación del pueblo ecuatoriano a la Constitución de Montecristi. 28 de septiembre del año 2008, el pueblo ecuatoriano dijo masivamente que sí a la Constitución de Montecristi. Y el 16 de noviembre de este año ha dicho que ratifica la Constitución de Montecristi. Entonces la tarea es exigir que se cumpla la Constitución de Montecristi y empoderarnos como ciudadanos y ciudadanas de la Constitución de Montecristi, que es una caja de herramientas para una construcción democrática de lo que tiene que ser una sociedad democrática, sustentada en la justicia social, en la justicia ecológica y que garantice la vida digna para todos los habitantes del Ecuador. Alberto, tú has dicho una cosa fundamental al inicio de este análisis que hace. Se trabajó en Minga, ¿no? Significa que, o sea, ningún partido, ninguna organización, ningún líder, se puede decir, por sí solo permitió este gran triunfo, ¿no?, para el pueblo. ¿Cómo se puede, además de ratificar lo que es la Constitución del 2008, cómo se puede seguir trabajando en Minga? Si uno de los problemas, y en eso hay que ser realistas, uno de los problemas que tiene nuestra izquierda, nuestras izquierdas, nuestros centros, es que generalmente más fácil es dividirnos, pero esto ha demostrado, estos resultados demostraron que cuando se quiere, se puede, ¿no? O sea, bueno, en Minga, que siempre ha sido la forma de, digamos, que nos han enseñado nuestro mundo ancestral indígena, que podríamos, ¿no? También ha sido un ejemplo lo que pasó en Imbabura y lo que pasó, o sea, también marcó muchísimo los resultados. ¿Cómo podemos seguir? Sin querer eso ser idealista ni muy banal, porque sé que esto se construye día a día, pero en este análisis, en este recorrido que has hecho del Ecuador, en tu recorrido de trabajo permanente, ¿cómo podemos seguir para que de aquí, o sea, querramos o no querramos, la decisión democrática es a través electoral, pero tenemos que trabajar para ello, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo más que nunca arduo. ¿Qué nos dices, Alberto? Bueno, en primer lugar, habría que hacer algunas diferenciaciones, porque ese esfuerzo en Minga no se realizó solo desde los organismos constituidos como tales, sean movimientos sociales o partidos políticos o agrupaciones de la sociedad civil, sino que fueron núcleos, sobre todo de juventud, que comenzaron a trabajar de una forma denodada. Yo diría que no es un hecho nuevo ni primerizo. Ya habíamos tenido una experiencia magnífica en la campaña por el Yasuní. El 20 de agosto del 2023, cuando se celebró la consulta popular para dejar el petróleo en el subsuelo, en el Yasuní, en el ETT, ya se llegó a eso como resultado de un trabajo de esas juventudes. Yo que me encontré sobre todo en los recorridos que hice fue gente organizada
a través de grupos de jóvenes, ¿ya? Que comenzaron a hacer ellos mismos sus propios podcasts, sus propios videos, sus propios audios. Estaban metidos en el Twitter, estaban metidos en el Instagram, en el YouTube, en el Facebook, en el TikTok. Y esto es también interesantísimo. El gobierno del presidente Daniel Noboa, durante toda su gestión, pero más ya un par de meses antes de la consulta popular, copó los medios de comunicación. No sé si ustedes de vez en cuando revisen algunos periódicos extranjeros. Yo reviso casi todos los días, por ejemplo, El País de España, y estaba ahí la publicidad del gobierno a favor del sí, en El País de España. Si uno se metía en cualquier otro espacio de redes sociales, el gobierno estaba copando. Pero lo interesante es que ese trabajo de la juventud, podríamos usar un término que explique quizás de mejor manera todavía, una suerte de guerra de guerrillas democrática pacífica. La gente se organizó por un objetivo y cada cual buscó los recursos para lograr ese resultado. Y comenzamos al final de la campaña a ver que en las redes sociales comienza a imponerse la juventud sobre el mensaje gubernamental y le comienza a desplazar, porque había lecturas incluso del número de incidencia que estaba dando, y eso es algo muy potente. Yo creo que eso es algo fundamental, pero claro, también quisiera rescatar otra cosa. En algunos lugares, en algunas provincias, sí se logró una alianza de las izquierdas que a mí me sorprendió y debo decir, me agradó a un extremo. Porque yo comencé a mandar un mensaje ya desde hace algunos meses atrás, en vista de la gravedad de la situación que está atravesando el país y de la amenaza que representa este gobierno, este proyecto político de país oligárquico, porque es un proyecto de país oligárquico el que está liderando Daniel Noboa, y decía con mucha claridad y firmeza, o nos unimos o nos hundimos, ¿ya? Y habría que dejar de lado, decía yo, todas nuestras diferencias que pueden ser muy importantes y las procesamos más adelante. Y el resultado fue que, por ejemplo, en Santo Domingo de los Áchilas, todos los grupos políticos y todos los movimientos sociales formaron un frente para defender la Constitución, para enfrentar la consulta popular. Todos. En muchos lugares se nos cerraban las puertas de las universidades públicas. Sea Riobamba, en el mismo Santo Domingo tuvimos problemas, en Milagro y en algún otro sitio también tuve dificultades de acceder a las universidades públicas. En algunos casos ya estaba autorizado, pero bueno, es una anécdota, ¿ya? Lo interesante es que en Santo Domingo nos reunimos en un garage muy grande, bastante gente ahí, pero a mi derecha estaba la representante de Unidad Popular y a mi izquierda estaba el representante de la Revolución Ciudadana, y así socialismo, Pachacuti, todos los grupos políticos y todos los movimientos juntos. Esto demuestra que sí podemos sentarnos cuando hay un objetivo común y hay mucho y una gran visión de país de por medio, nos podemos sentar a construir procesos que pueden ser potentes. Ahora, si solo estamos pensando en las elecciones, el asunto es mucho más complicado. Yo creo que este rato la gran tarea debería ser organizarnos para relanzar la Constitución de Montecristi. Un relanzamiento no solo virtual, sino real, y apropiarnos de la Constitución de Montecristi, que es como una caja de herramientas. Ahí están los derechos, ahí están las garantías, por supuesto, deberes y obligaciones de la ciudadanía están ahí en la Constitución, y hay que defender todo eso. Porque ese también es un tema que tenemos que recordar. La ciudadanía cree muchas veces que expedida la Constitución va a ser el milagro de cambiar las cosas. No es así. Las constituciones no están escritas para los gobernantes, para asambleístas, para presidentes, para alcaldes, para prefectos. No, la Constitución es para el ciudadano y la ciudadana. Tenemos que tenerla como en nuestros bolsillos, figurativamente hablando, a no ser que tengamos de las pequeñas, si es posible, para tener la posibilidad de exigir el cumplimiento de nuestros derechos, de nuestras garantías y cumplir con nuestros deberes y obligaciones. Alberto, antes de pasar a seguir analizando, viendo, observando cuáles podrían y deberían ser las perspectivas, las tareas, los compromisos que debemos asumir a partir de los resultados de la consulta, me gustaría volver y analizar tres casos que me parecen interesantes sobre análisis de los resultados. El uno es el resultado en Imbabura,
porque ese resultado en Imbabura, tan consistente por el no, vota bajo un relato del oficialismo en el sentido de que la población civil de la provincia de Imbabura, dado lo extendido que fue el paro en esa provincia, se sintió aparentemente digamos, como rehén de las Así es. fuerzas que impulsaron el paro nacional. Entonces, esto es un cambio, es un elemento que nos hace ver que no existió tales rehenes, que existía un apoyo inmenso de la población de Imbabura al paro nacional. Es el Vamos elemento por que me partes, parece si te parece, importante. vamos por partes, si Sí, te parece. perfecto. Analicemos ese caso concreto que es fundamental. Coincido contigo, se presentaba a la población mestiza, particularmente era el discurso, ¿ya? A la población mestiza que quiere trabajar, a la población mestiza que quiere trabajar, que quiere abrir sus negocios, y los terroristas, que eran los indígenas, porque así los tildaban, impedían que esa gente cumpla con sus actividades normales. Es más, se dijo que se movilizaba un convoy humanitario, ya sabemos que era convoy de muerte, Claro. para Para salvar. liberar para Exacto. liberar a esas poblaciones que estaban secuestradas. Y resulta que los secuestrados, los rehenes, las personas a las que se les quería liberar, votan masivamente no. Eso es muy interesante, eso es contundente, ¿ya? Eso demuele el discurso oficial, ¿ya? Y eso también es una demostración de que en las urnas del 16 de noviembre estaba el voto del paro nacional, el voto protesta, el voto de solidaridad de los pueblos indígenas, porque es muy interesante. Si uno revisa la geografía con los datos de la consulta popular a la mano, se encuentra que en los lugares de mayor población indígena, donde el presidente de Noboa obtuvo un altísimo resultado en las elecciones para su reelección, recientemente, en este año, pierde Claro. aparatosamente, pierde aparatosamente. Entonces ahí tienes tú un primer punto fundamental, cómo la sociedad da respuestas desbaratando el discurso oficial. Y ahí esto es muy interesante. Ya, perfecto. Ese es un elemento que creo que hay que tenerlo en cuenta, porque a veces hacemos análisis muy planos de los resultados electorales. Esto me parece muy importante lo que acabas de señalar. El otro elemento que me gustaría comentar de resultados electorales es los resultados en Tungurahua. ¿Qué es lo que pasa en sociedades como Tungurahua? ¿Por qué es que, asimismo, de forma bastante consistente y mayoritaria, en Tungurahua los resultados son favorables en la consulta? ¿Cuál es tu análisis respecto de eso? Bueno, en primer lugar, Tungurahua tiene también una votación diferenciada, sin lugar a dudas. A nivel de la provincia se impone el sí, con algunas diferencias en cada pregunta, pero mayoritariamente en la pregunta B y C, la que tiene que ver con el aporte a los partidos políticos, la disminución de asambleístas. Como que esas dos preguntas tuvieron una mayor sintonía en la población de Tungurahua. Pero ojo, esas dos preguntas también tienen resultados interesantes en muchos otros lugares del país, ya en algunos cantones hay que ver, porque esas preguntas, ya lo dije, pero repito, estaban dulcemente envenenadas, eran un gancho. Casi nadie al principio de la campaña creía que se podía ganar esas preguntas, pero la gente se dio cuenta que reducir el número de asambleístas no mejoraba la calidad de los mismos, reducir el número de asambleístas provocaba, y eso explica también el rechazo en muchas provincias consideradas pequeñas o marginales, una reducción de la representación en la Asamblea Nacional, y dejar sin financiamiento estatal a los partidos políticos era abrir aún más la puerta para la privatización de la democracia. Pero es muy interesante el caso de Tungurahua. Tungurahua tiene 9 cantones. En 2 cantones gana el no, en Tizaleo y en Píllaro, ¿ya? Sí. En el caso de Baños, el resultado es muy interesante. En Baños gana el sí en 3 preguntas, la de las bases y la de la política propiamente dicha. Y pierde, y en Baños la mayoría vota en contra de la nueva Asamblea Constituyente. Donde gana el no es en las otras preguntas, en los otros cantones, es en Pelileo, Patate, Quero, Mocha, Ceballos y Ambato, sobre todo en Ambato, ¿ya? Pero si se hace un análisis ya por parroquias, uno se va a encontrar que en las parroquias de mayor presencia indígena,
el resultado por el no está presente. Y esto es interesante. Entonces, ahora, ¿por qué es esa la situación de Tungurahua? Es algo que ameritaría un análisis un poco más detenido. Porque Tungurahua, en los últimos procesos electorales, sistemáticamente viene votando por las derechas. Fue el bastión del Partido Social Cristiano, con Baby Torres, por ejemplo, ¿ya? Y su papá estuvieron ahí siempre bien posicionados, y ahora es un bastión del novoísmo. Y también habría que ver en qué medida el emprendedurismo que existe allá, que ha forzado el individualismo, está calando también en el mundo indígena. Son algunos elementos para la reflexión. Tungurahua es una provincia muy importante en el país, sin lugar a dudas, y me ameritaría un estudio detenido para comprender por qué se da ese tipo de votación en esa provincia. Y te planteo un tercer elemento interesante que nos puede hacer llegar a algunas reflexiones. Los resultados de San Borondón. Eso es extraño porque los resultados de San Borondón también nos podría llevar a pensar que las élites tienen muy poca conexión con las poblaciones en donde se asientan. ¿Cuál es tu criterio sobre los resultados de San Borondón? ¿Gana el no? Bueno, es que la mayoría de la población en San Borondón es de extracción popular. El camino a San Borondón, el trayecto a San Borondón está lleno de las urbanizaciones de las élites que viven en verdaderas burbujas, ¿ya? En esos sectores se impone el sí. Lo mismo que sucede en Cumbayá. En Cumbayá se impone el sí, con una votación altísima, ¿ya? Son los sectores de élite, los sectores acomodados, que están en sintonía con esa lógica de las oligarquías. Eso a mí no me sorprende para nada, ¿ya? Y en eso es una realidad indiscutible que tenemos también. Se podría decir que en el caso de San Borondón, cuando San Borondón vota la mayoría de la población de extracción popular no, ¿ya? Que es una suerte de reflejo, entre comillas, de lucha de clases, ¿ya? Están rechazando a sus vecinos que viven en una burbuja y que no se sienten parte del resto de la población de ese cantón. Hay muchos elementos para la reflexión al respecto. Lo mismo es el caso aquí en Cumbayá. Y ahí iríamos ya a la segunda parte, que es, ya has dicho, ¿no? El relanzamiento de la Constitución a nivel de las bases, que es ahí donde nos representa, que es ahí donde se defiende. También se ha hablado de que en este momento el gobierno está intentando crear la culpa de lo que pase, de una crisis que ya vivimos desde hace casi ya 10 años, provocada desde Lenín Moreno para adelante y mucho más. ¿Cómo se dan las cosas ahora? ¿Qué es lo que podemos hacer además de eso? Yo sé que nadie tiene la varita mágica, ni te estoy pidiendo, Alberto, eso, pero tú, que estás en el tacto, que estás ahí con la gente, que estás recorriendo, una vez más digo, ¿cómo podemos hacer el relanzamiento de la Constitución para no hablar solo de los temas electorales, evidentemente, porque no pasa por ahí, ¿no? Pasa, sí, se llega, es una herramienta, pero a nivel de lo que ya se ha logrado con estos grupos de jóvenes, con estos núcleos, con esta dinamización, digamos, espontánea, ¿cómo se puede reforzar? Porque hoy más que nunca el Ecuador necesita de aquí. Por lo menos hemos visto especialmente a nivel migrante, yo vivo aquí en Italia, ya son casi 30 años que soy migrante, se puede decir, con algunos stop en el Ecuador en los años de Revolución Ciudadana, pero vemos una luz al final del túnel. ¿Cómo podemos hacer que esa luz se vuelva realmente un nuevo Ecuador? Volver a renacer ese Ecuador que soñó y que se escribió en la Constitución de Montecristi. Bueno, una de las primeras tareas, que ya lo dijimos, es recuperar la Constitución de Montecristi y relanzarla. La Constitución de Montecristi prefigura un proyecto de vida en común, un futuro deseable. Y la Constitución de Montecristi tiene una serie de herramientas para llegar a hacer realidad eso que está ahí planteado en el horizonte. Y eso es exactamente algo que les aterra a las oligarquías, porque se parte no de aquellas constituciones tradicionales ligeritas de pocos artículos. La última moda era 180 artículos hecho por ChatGPT, por inteligencia artificial. Eso es lo que pretendía el señor Noboa. No, la Constitución de Montecristi no quiere sostener el status quo. No está pensada para tener una economía para la gran empresa. No,
Está pensada para una economía que recoja la realidad del país. Emprendimientos privados, emprendimientos públicos, emprendimientos mixtos y economía popular y solidaria, cooperativas, asociaciones, comunidades. Es una constitución que abre la puerta a la realidad y que prefigura una sociedad diferente. Entonces, ese es el reto que tenemos de este mano. Apropiarnos de la Constitución y transformarla en una herramienta de cambio y exigir el cumplimiento. Y entonces, en hechos concretos, hay que estar muy atentos a cómo el presidente de la República va a intentar gobernar luego de haber sido derrotado aparatosamente. No nos olvidemos que el gobierno controla gran parte de las instancias del Estado, ¿ya? Controla la Asamblea Nacional. Yo creí que podía haber alguna fractura, alguna fisura luego de la aparatosa derrota del gobierno, pero eso no aparece. Al parecer no se va a dar esa fisura del bloque gubernamental. Luego controla la Fiscalía. Acaban de hacer un recambio para tener un fiscal muy cercano a los intereses de los grupos dominantes. Controla el Consejo de la Judicatura. Controla el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Y está respaldado por la gran prensa comercial. A veces hay algunas diferencias. Habría que preguntarnos qué hubo, qué mal reparto hubo en algún negocio. Estoy pensando simplemente para tratar de entender por qué a veces los grandes canales comerciales tienen posiciones críticas al gobierno. ¿Ya? Pero bueno, esos son temas reales. Esa es la realidad. En ese contexto tenemos que estar muy atentos a lo que va a hacer el gobierno. Y nos va a tocar respaldar al Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional es un bastión para que se garantice la vigencia de la Constitución. Con algunas decisiones de la Corte no he estado siempre de acuerdo. He tenido mis reparos. Pero el trabajo que tiene que hacer la Corte, los jueces y las juezas, más allá de que les guste o no la Constitución, es defender la Constitución. Y atentos, porque acaba de nombrar el presidente para el manejo de las cuestiones jurídicas del Ejecutivo a una persona que ya estuvo en la Corte Constitucional, Herrería, ya, y que fue contrario a la Constitución. Y él llegó a decir, cuando ya no era juez, poco antes de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que la opción sería retroceder a la Constitución del año 1998. Ojo, las oligarquías están derrotadas, pero su plan de echar abajo la Constitución de Montecristi no ha desaparecido. Esto es evidente. Por eso hay que defender la Constitución. Estamos advertidos, ¿ya? Entonces, ese relanzamiento de la Constitución debería darse quizás con un acto público, actos públicos simbólicos, ¿ya? Y luego con talleres para comenzar a releer la Constitución. A mí me gustaría, si tuviera los recursos, lo impulsaría, la impresión de por lo menos 100,000 constituciones para distribuir en todo el país, ¿ya? Nuevamente las constituciones de bolsillo, a que la gente lea, para no volver a comer cuento, ¿ya? Entonces ir leyendo los artículos, viendo que no hay un solo artículo que abra la puerta al crimen organizado. Ni siquiera es cierto de aquello de que haberse establecido que hay sectores estratégicos impide la inversión privada. Por ahí hay gente que dice que por eso no hay inversión privada. Por favor, lean la Constitución y lean la realidad. El artículo 313 establece que el Estado tiene el control de los sectores estratégicos, pero el artículo 316 establece la excepcionalidad para que haya inversión privada, excepcionalidad que se volvió norma y ahora tenemos inversión extranjera privada en petróleo, minería, electricidad, telecomunicaciones, puertos. Desde la época de Correa mismo entraron esas inversiones. Entonces, ¿aquí de qué nos estamos hablando? Por eso es importante recuperar la Constitución y comenzar a hacer exigir en lo que manda la Constitución. Por ejemplo, tenemos 4 consultas populares impulsadas desde la ciudadanía. 3 sobre minería. Girón, el año 2019. Cuenca, año 2021. Las 2 en la provincia de La Suay. Una en el distrito metropolitano de Quito, ¿ya?, que habla de la prohibición de la minería, agosto del año 2023. ¿Qué esperan para cumplir eso? El artículo 104 abrió la puerta a las consultas populares, que fueron aprobadas por la Corte Constitucional, refrendados en los resultados incluso por el Consejo Nacional Electoral. El artículo 106 dice que los resultados de una consulta popular son de inmediato cumplimiento. No hay nada que hacer. Lo mismo el cumplimiento del Yasuní. Y eso es importante. Y estamos ya relanzando una nueva campaña por el Yasuní. Este fin de semana
Ya comenzamos a movilizarnos nuevamente al Yasuní, a la Amazonía, y va a haber un gran encuentro internacional en donde ya comenzamos a trabajar concretamente en cómo dar paso al desmantelamiento de esos equipos, porque ese es un mandato popular. Entonces, después la otra discusión es de dónde sacamos recursos si es que no tenemos esos ingresos. Pero esa es otra discusión. Hay que cumplir la Constitución y esa es la tarea que tenemos de este rato entre manos. En esa línea de pensamiento, Alberto, me gustaría que nos acompañes en la reflexión de qué es lo que nos deja como enseñanzas dos elementos que yo creo que sí tienen que ver, tienen relaciones directas con el triunfo del no. El uno es el levantamiento indígena y el otro es la inmensa movilización de la SUAY por Quimsacocha. Yo esos dos elementos les veo que fueron en la realidad como dos preámbulos de la movilización de la conciencia ciudadana y que se manifestaron con fuerza en el triunfo del no. ¿Qué relaciones encuentran en esos dos elementos con los resultados? Bueno, los dos elementos, sobre el uno ya hablamos, el paro nacional de alguna u otra manera abrió la puerta para que la gente vote por el no, porque también fue una forma de rechazar la represión. Vimos cómo se llenaron las calles y los campos de la provincia de Imbabura y del norte de Pichincha con soldados y policías que reprimían brutalmente a personas indefensas, ¿ya? Y no teníamos la misma presencia militar y policial en los sitios donde está el crimen organizado. Luego también vimos, y esto es muy interesante, esos detalles que quedaban ahí, ¿ya? Pusieron los últimos días de la campaña algunos grupos militares en Durán, que es uno de los centros, ¿ya? Y luego hicieron también un par de shows para combatir a la minería ilegal, ¿ya? Porque ese es otro tema que nos vendieron la idea, ¿ya? Ya no hay nada más de eso. Desaparecieron porque eran el show para la campaña, era el show de la papaya, ya nada más que eso, ¿ya? Esa es la realidad, nos engañaron. Así es. Fueron a Buenos Aires, hicieron todo un show de disparar unos morteros y unos aviones que sobrevolaban, ¿ya? Pero eso se debía haber combatido desde hace mucho tiempo atrás. Aquí un comentario al margen. Desde el año 2020 se sabe dónde hay minería ilegal públicamente ubicada en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020, página 108, creo que hasta la 113. Lugar por lugar. ¿Por qué no los han combatido? Y recién hacen el show ahora. Se van a Río Blanco en el Azuay. Ahí no había minería ilegal. Lo que quedaba son los escombros que dejó una empresa minera, legal entre comillas, que tuvo que salir por disposición judicial. Pero nos vendían cosas, esto es importante. Ahora, volviendo al tema, todo eso fue configurando un escenario adverso para el gobierno, porque el pueblo ecuatoriano es inteligente. Y luego la gran marcha de Cuenca, el quinto río, eso es potente, eso es potente. Yo creo que el gobierno incluso se apresuró a convocar a la consulta popular con el tema de la nueva constituyente inmediatamente después del quinto río para que el quinto río no se desborde en el resto del país. Pero esa es la tarea ahora. Ese quinto río que llenó también las urnas del 16 de noviembre tiene que desbordarse. Tenemos que traducir ese reclamo de la juventud en particular de proteger la naturaleza y la vida de las comunidades en hechos prácticos y concretos. Y entonces ahí tenemos un asunto clave y fundamental. Y un detallito que no podemos dejar al margen por su importancia es que si uno revisa los resultados de las urnas por género, las mujeres apoyan más el no. Así es. Las mujeres tienen una mucho mayor sensibilidad con estos temas y rechazan los autoritarismos, rechazan la represión, rechazan la pérdida de derechos, rechazan todo lo que pueda significar restricción de la democracia, ¿ya? Porque todo eso también estaba presente en las urnas. Y yo rescato todas esas diversidades de nuestro país que se hicieron presentes el 16 de noviembre. Es mi parte decirte, Alberto, que te queremos agradecer inmensamente y que espero que no falten otras oportunidades para seguir profundizando. Para mí es porque, un gusto. Como dices tú, para mí es un gusto. O sea, ahora mismo hay que dinamizar, hay que movernos, hay que hacer talleres, hay que hablar permanentemente. Yo siempre con Babel Latino estos 16 años decía,
así sea de uno en uno que nos escuche, ¿no? Porque hay que hacer radio, caminar la palabra. Así, y es eso, y pasa la palabra, y pasa, y estos programas alternativos. Nuestra Constitución recoge decenas de años de luchas de todos los sectores populares. En Montecristi no éramos un grupo de iluminados, no, éramos un grupo de intérpretes de las demandas de la sociedad, las mujeres, los indígenas, trabajadores, ecologistas, los grupos del magisterio, incluso sectores empresariales, sobre todo cooperativas, las comunidades, las asociaciones, todos aquellos grupos que en esa minga histórica elaboraron una constitución. Ahora hay que retomar la minga y continuar trabajando. Y si me permiten, ya que estamos en el plan este rato de ir cerrando y decir un par de ideas, les invitaría a leer este libro. No sé si nos puedes dar de todos modos para quien nos escuche tal vez en... El nombre sí, es Buen Vivir, Summa Causa, una oportunidad para imaginar otros mundos. Este es un libro mío. La primera edición fue del año 2012. Hay ediciones en alemán, en holandés, en portugués, en francés y creo que alguna otra edición. Pero esta es nueva edición y estoy muy orgulloso por esta edición. La recibí hace 2 días o 3 días y en esta edición, en la contratapa, tiene el prólogo de la Constitución de Montecristi, como en la primera etapa. Entonces, me dio mucha emoción que se haya ratificado la Constitución y que este tipo de reflexiones tengan todavía validez. Es una revisión, esta es una edición ampliada, actualizada, corregida, que les planteo también como un texto para seguir construyendo otra sociedad. Y si queremos comprarlo, quienes vivimos lejos, como en este caso yo... Habría que buscarlo a través de Apia Yala. Es editorial Apia Yala. Ahí tienen ellos una librería virtual donde uno puede acceder a los libros. ¿Ya? No sé todavía cuándo lo vamos a presentar aquí en Quito, ya la segunda edición haremos también una presentación, pero primero estoy concentrado en este relanzamiento de la Constitución de Montecristi, que es una tarea que creo nos urge. Es importante posicionarnos y posicionar la Constitución como un elemento de luchas que recoge las luchas y que nos sirve para seguir transformando el país. Bueno, yo quiero agradecerte mucho, Alberto, porque siempre tu análisis, tu palabra, tu pensamiento es una de las vertientes importantes de las cuales se nutre este pensamiento del progresismo. Yo le llamo progresismo porque creo que hay que recoger todas las vertientes que existen desde el centro progresista y democrático hasta la izquierda. Y creo que ese gran cauce hay que reconstruirlo. Y hay que reconstruirlo con un trabajo que no sea únicamente electoral, sino justamente lo que tú señalas. Hay que reconstruirlo con un trabajo permanente en la base social, trabajando con todos los compañeros y compañeras de distintos espacios, de distintas regiones, de distintas sensibilidades. Y creo que esa tarea es la que ha quedado muy claro, entre otros elementos, en esta entrevista. Te agradecemos y te comprometemos para en el futuro. Así será, Mauricio. Y nos gustaría poder conversar de tu libro. La próxima vez, iba a decir, conversamos del libro y del progreso. El progreso tiene que ser superado. El progreso y el desarrollo son hijos de la modernidad capitalista que nos han generado ya muchos daños. Entonces es hora de abrir la puerta al buen vivir o a los buenos convivires en plural, el summa causa, que son alternativas al desarrollo y alternativas al progreso. Pero esos temas conversaremos otro día. Para mí será un gusto. Sí, sin duda. Si puedo hacerte llegar el libro, lo haré encantado, Mauricio. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo fuerte de nuestra parte. Un abrazo gracias fuerte también para ustedes. Y reforzamos todo el trabajo, en el trabajo que podamos acompañarte y en el que podamos nosotros ayudar desde nuestras escasas posibilidades. Ahí estaremos. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo, muchas gracias a ustedes.